Muy buenas noches a todos. Vamos a tomar el sexto tema en nuestro curso sobre la doctrina de Newman, sobre la consulta a los fieles en materia de doctrina, que le puse como título ¿En qué consiste el sentido de la fe de los fieles? ¿En qué consiste lo que se dice en latín el sensus fidelium, que es el tema que Newman justamente quiere aclarar en esta cuestión? Está directamente vinculado con el tema que vimos en la reunión pasada, que lo recuerdo rápidamente porque es como el telón de fondo de lo que vamos a ver nosotros ahora. Además, si ustedes recuerdan, llegado al punto que analizamos en la reunión pasada, es decir, el tema de los fieles y la tradición, los fieles como uno de los órganos de la tradición católica, Newman, en este artículo que escribió, que estamos analizando, decía que lo podía concluir ahí al artículo. Podía terminar, digamos, la cuestión que él venía analizando en ese tema. Pero él quiso prolongarlo, él quiso ampliarlo al artículo con un ejemplo de la historia que nos va a tomar las dos reuniones siguientes, mes de septiembre y en el mes de octubre, que es el tema de la historia de la herejía arriana. Él se ve que consideró conveniente prolongar el artículo, prolongar el estudio que venía haciendo, poniendo este ejemplo de la historia. Además, recuerden que todo el artículo tiene como trasfondo constatar una situación de hecho. Es lo que Newman quiere expresar en este artículo. Si bien él está teorizando y está elaborando una doctrina, esa doctrina, como lo voy a explicar muy bien a partir de este punto, esa doctrina es la constatación de un hecho. Y él está explicando un hecho de la historia. Sus críticos no terminaron de darse cuenta de eso y lo criticaron y lo condenaron incluso por no entender que él justamente estaba exponiendo un hecho de la historia de la Iglesia y un hecho trascendental de la historia de la Iglesia, como fue el problema de la herejía arriana. Entonces, nosotros comenzamos ahora con esta explicitación de un hecho histórico. Y es la parte del artículo que a Newman le trajo problemas. Si bien en lo que vamos a ver hoy no aparece del todo la parte que más le condenaron, pero diríamos es como que con esta historia Newman se metió en problemas. Y sin embargo, como lo vamos a ver, ha sido profético en eso. Le trajo muchos problemas, pero Newman dio en el clavo al analizar este hecho histórico y al decir lo que dijo, que refleja lo que pasó en aquel momento. O sea, Newman no dijo nada inventado por él. Pero ustedes vieron, a veces la verdad ofende, a veces la verdad duele, a veces la verdad queremos rechazarla o no queremos mirarla. Y Newman con este artículo nos obligó a todos a mirar la realidad histórica, guste o no guste. Y el paso del tiempo le dio la razón.
Bueno, entonces, para recordar lo que dijimos en la reunión pasada, Newman había vinculado directamente a los fieles con la tradición católica, con la tradición de la Iglesia. Y para recordarles un poco la idea, Newman decía, frente a cualquier doctrina que nos presente a nosotros el problema de si forma parte o no forma parte de la doctrina cristiana, si forma parte o no forma parte de la tradición cristiana, frente a esa problemática, Newman dice, hay que considerar a los fieles, porque ellos son los que nos van a decir si forma o no forma parte de la doctrina revelada por Cristo. Si recuerdan, nosotros enumeramos varias autoridades, eran como 10. Cuando una doctrina se presenta y nosotros tenemos que averiguar si esa doctrina es cristiana o no, Newman, como lo dicen muchos teólogos de la Iglesia, nos recordaba que hay que ver primero qué es lo que dice la Sagrada Escritura, qué es lo que dicen los santos padres, qué es lo que dicen los santos doctores, qué es lo que dice el culto y la liturgia, y qué es lo que dicen también los fieles sobre esa doctrina. Y vamos a encontrar que tenemos en ellos un órgano de la tradición, es como una especie de test, diríamos nosotros hoy. Y siguiendo la doctrina del famoso teólogo que había en Roma en su tiempo, que era el padre Perrone, Newman decía que en algunos momentos de la historia la tradición aparecía representada por los doctores, a veces aparecía representada más por los padres de la Iglesia y a veces aparecía representada solamente por la fe de los fieles. Y el consenso de los fieles, que es una palabra importante, el consenso de los fieles sobre una doctrina, considerándola como parte de la doctrina cristiana. Entonces, a continuación es lo que vimos en la reunión pasada. A continuación dice Newman, ¿y por qué la fe de los fieles tiene un valor y tiene un nombre, podríamos decir nosotros, de órgano de la tradición? Y le podemos llamar nosotros como órgano de la tradición. Y ahí es donde él introduce este tema del sensus fidei, del sentido de la fe de los fieles. Dice, los fieles son testigos de la tradición porque en ellos existe un sentido sobrenatural sobre las cuestiones de fe, como una especie de instinto sobrenatural sobre las cuestiones de fe. Los fieles son órgano de la tradición católica porque en ellos existe el sentido de la fe, un sentido de la fe, el sensus fidei fidei. ¿Y qué es el sensus fidei fidei? Y Newman lo explicita en 5 puntos. Miren, esto es muy importante porque no hay nadie que lo haya explicado así. Nadie lo explicó de esta manera. Y ustedes pueden ver en muchos textos que se habla del sensus fidei, incluso hasta el día de hoy, pero no hay nadie que lo explique. No hay nadie que lo explicite, que diga, bueno, en concreto, ¿qué es ese sentido de la fe que está en los fieles? Y Newman lo explicita en 5 puntos y dice, el sentido de la fe de los fieles, que los convierte a ellos en órgano de la tradición, es, en primer lugar,
una prueba del dogma católico, por supuesto. En segundo lugar, una especie de instinto profundamente enraizado en el cuerpo místico de Cristo. En tercer lugar, una inspiración del Espíritu Santo. En cuarto lugar, una respuesta a las oraciones de los fieles. Y en quinto lugar, un odio innato al error. Él dice, el sentido de la fe consiste en estas 5 cosas. Una prueba del dogma, un instinto enraizado en la Iglesia, una inspiración del Espíritu Santo, una respuesta a la plegaria de los fieles y un odio innato al error. Estos 5 puntos no son invento de él. Él pone incluso de dónde saca él estas doctrinas. Y lo vamos a explicitar rápidamente en el tiempo disponible que tenemos hoy. En primer lugar, entonces, el sensus fidei es una prueba del dogma apostólico. Él dice, esta es la doctrina del padre Perrone, que citaba a ustedes, ese famoso teólogo romano de la época de Newman. Dice, él ha expuesto en los textos que nosotros hemos visto en la reunión pasada ampliamente esta doctrina. Es decir, como los fieles son órganos de la tradición, entonces son prueba del dogma católico. Si yo me pregunto si esto forma parte del dogma católico o no, viendo si esa doctrina está en los fieles, yo tengo la prueba si eso pertenece o no al dogma. Y aquí quizás tendríamos que irnos nosotros a la reunión anterior, no a la pasada, sino a la antepasada, donde analizamos qué significaba consultar a los fieles. Recuerden siempre eso, ¿no? Consultar a los fieles no es pedirles su opinión, sino preguntarles en qué creen. Entonces, si yo tengo que ver si esta tal doctrina pertenece al dogma católico, entonces yo tengo que tener en cuenta a los fieles y tengo que consultarles. ¿Ustedes creen en esto? ¿Forman parte de su credo esta doctrina X que está en cuestión? Y la respuesta de ellos será una prueba del dogma católico. Los fieles, que lo hemos explicado también en una reunión anterior, Newman los entiende en contraposición con los pastores. Es decir, los fieles no son la jerarquía de la iglesia, o sea, los sacerdotes, obispos y por supuesto el Papa, sino todos los bautizados, miembros de la iglesia. Es lo que diríamos nosotros hoy, laicos. Pero Newman le da el nombre de fieles, que es una expresión mejor, porque pone de manifiesto el que cree, el que tiene fe. En cambio, el concepto de laico es como más en oposición a lo que es la jerarquía. Bueno, entonces ahí tenemos el sensus fidei como una prueba del dogma católico. Pero aquí hay que recordar el tema del consenso. O sea, el consenso en la fe de los fieles no es la expresión de un grupo, no es la expresión de un país, no es la expresión de un sector de los fieles, sino de todos. De todos. El consenso de la fe de los fieles es una prueba del dogma católico. Es decir, que eso tiene que estar presente en todos los fieles, no en un sector, no en un grupo, no en una nación. Bien, entonces eso
Newman lo dice en primer lugar citando a este padre Perrone que hemos citado también nosotros en la reunión pasada. En segundo lugar, él dice que el sensus fidei es como una especie de instinto profundamente enraizado en el cuerpo místico de Cristo. Y esto Newman lo dice tomándolo de un gran teólogo alemán de su tiempo, podríamos decir un poco anterior a Newman, que se llamaba Johann Adam Möller. Möller ha sido un gran teólogo alemán que ha escrito muchas obras, pero la obra más importante de él es lo que se llama la simbología dogmática o, dicho en castellano, le doy bien el título. Teología simbólica sería como el título abreviado. El título completo es Simbólica o Exposición de las diferencias dogmáticas de católicos y protestantes según sus públicas profesiones de fe. Acá lo simbólico hace referencia al símbolo de la fe, que es sinónimo del credo. El credo se lo llama también símbolo de la fe. Y Möller fue un gran teólogo especulativo, pero también fue un gran teólogo positivo, como se dice. Es decir, él ha sido un gran investigador de la historia de la Iglesia. Ha sido un gran historiador de la Iglesia. Y ha sido un gran investigador de las expresiones de fe, es decir, de los credos, de los símbolos. Y en esa obra él comparó las expresiones de fe católica y las expresiones de fe que hicieron los protestantes en diversas circunstancias. Möller vio detrás de toda la historia que él estudió la presencia del sensus fidei fidelium, del sentido de la fe de los fieles. Fíjense acá cómo se hermana con Newman. Newman también ha sido un gran historiador de la Iglesia. Y a partir de hoy, nosotros vamos a estudiar esta faceta de Newman, la faceta de él como historiador. Pero como hizo Möller, los datos de la historia le sirvieron a él para hacer la reflexión teológica. Y Möller hizo lo mismo. Y él, estudiando la historia de la Iglesia, encontró este tema del instinto. Que en los fieles hay como un instinto. El instinto es como una inclinación natural a. ¿Vieron? Los animales es así. Es una inclinación natural hacia algo que en el caso de ellos es vital. Y si lo pasamos nosotros al orden sobrenatural, es lo mismo. Una inclinación como natural, bueno, sobrenatural sería en este caso a ciertas doctrinas. Y por lo tanto también el rechazo de otras. Y fíjense cómo lo expresa este teólogo Möller. Dice así: el Espíritu de Dios que gobierna y vivifica la Iglesia crea en el hombre, uniéndose a él, un instinto, un tacto eminentemente cristiano que le conduce a cualquier doctrina verdadera. Este sentimiento común, esta conciencia de la Iglesia, es la tradición en el sentido subjetivo de la palabra. ¿Qué es, pues, la tradición considerada desde este punto de vista? Es el sentido cristiano existente en la Iglesia y transmitido por la Iglesia. Sentido, sin embargo, que no podemos separar de las verdades que contiene,
puesto que está formado de estas verdades y por estas verdades. Y aquí reaparece un tema que ya lo hemos tratado también nosotros. Es el tema de la instrucción cristiana, del fiel. O sea, el fiel que tiene este instinto hacia las verdades auténticas es el fiel que ha sido instruido en la doctrina de la Iglesia. Por eso es el miembro de la Iglesia, es el que tiene la fe de la Iglesia, es el que ha sido instruido en esa fe y tiene ese instinto hacia ella. Porque recuerden que es un instinto sobrenatural. No surge espontáneamente. Surge en el creyente que ha sido instruido en las verdades de la fe y, por supuesto, como consecuencia de la gracia. Como consecuencia de la gracia. Entonces, ahí tenemos nosotros el segundo punto constitutivo del sensus fidei. En primer lugar, es una prueba del dogma. En segundo lugar, es un instinto profundamente enraizado en la Iglesia. En tercer lugar, como una inspiración del Espíritu Santo. Y para probar este punto, Newman utiliza un texto de un cardenal inglés que se llamaba Juan Fisher. Si a alguno de ustedes le suena, es santo. Es San Juan Fisher y es mártir católico de Inglaterra junto con Santo Tomás Moro. Los dos fueron martirizados por oponerse a la anulación del matrimonio del rey Enrique VIII. Es decir, es un testimonio no solamente de un cardenal, no solamente de un teólogo, sino también de un mártir. De un mártir. Es decir, el Espíritu Santo es el que inspira en esa dirección. El que inspira en esa dirección. Es decir, el Espíritu Santo es el que inspira. ¿Y en qué dirección va a inspirar? ¿Cuál va a ser la orientación de la inspiración del Espíritu Santo? Y necesariamente es Cristo. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y es el Espíritu que estaba unidísimo a Cristo. Y por lo tanto el Espíritu inspira en esa dirección. No puede inspirar en otra. No existe un Espíritu Santo contrario a Cristo, adversario a Cristo, alternativo a Cristo. Lamentablemente hay muchos teólogos que caen en este error y dicen, Cristo estableció la Iglesia con sus sacramentos, con su palabra, con su culto, con su gobierno. Y resulta que opinan que el Espíritu Santo puede inspirar fuera de eso. Como puede inspirar una doctrina distinta de la de Cristo, puede inspirar medios de santificación distintos de los de Cristo, puede inspirar sistemas de gobierno distintos de los que Cristo ha instituido en su iglesia, pero es imposible. No puede ser así. Toda la teología trinitaria impide pensar en ese sentido. Las tres personas de la Santísima Trinidad están unidas entre sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a inspirar, obviamente, en el mismo sentido que inspira a Jesucristo. Por eso, dice el cardenal Fisher que esta ha sido una costumbre que se estableció
en el pueblo cristiano conducido por el Espíritu Santo. Es decir, ese sensus fidei fidelium que está en los fieles desde el momento de su bautismo, inspira en una cierta dirección hacia Cristo y por lo tanto en contra del error. En cuarto lugar, el sensus fidei fidelium es una respuesta a las plegarias de los fieles. Miren, este es un punto también importantísimo. Newman lo tomó de un gran teólogo, un gran teólogo francés que se llamó Denis Petot o Petavius en la traducción latina de su apellido. Es un teólogo, digamos, anterior a la Revolución Francesa. El cardenal Juan Fischer muere en el año 1535. Petot muere en el año 1652. Y él entiende este sentido de la fe de los fieles como una respuesta a sus oraciones. Y vio también en algunos momentos de la historia de la Iglesia cómo algunos dogmas se definieron así, por el pedido de los fieles, por las oraciones de los fieles, por las peticiones de los fieles. Hay uno de estos dogmas que yo ya se los he comentado a ustedes, que Newman lo repite muchas veces en este artículo, que es el dogma sobre el tema de la visión beatífica. Es decir, quienes alcanzan la visión de Dios después de su muerte. La famosa bula que se promulgó en 1330 y algo. Bien, Newman dice, ¿por qué se realizó esa definición dogmática? Por el pedido incansable de los fieles que lo pidieron y lo pidieron. Se atrasaba la definición, no llegaba. Crecía la confusión en la iglesia. Y los fieles lo pedían, y lo consiguieron. Hoy, en este momento, hay por lo menos un dogma que está siendo pedido por los fieles desde hace muchos años. Y continúa la petición. Algún día llegará. Pero quiere decir que el dogma está presente en la fe de los fieles. Ya forma parte de la fe de los fieles. Y si uno les pregunta, ¿ustedes creen en esto? ¿Creen que esto forma parte de la fe que Cristo ha transmitido? Los fieles contestarían, sí. Así fue el tema de la visión beatífica. Pero se necesitaba la definición dogmática. Pero la definición dogmática también se hace basándose en esto. Y fíjense lo que dice Petavius sobre este tema. Dice San Agustín, dice muy acertadamente que algunas cosas son reveladas por Dios a los fieles sencillos. No solamente por medios extraordinarios como las visiones, etc., sino también de una forma más corriente, cuando lo que estos ignoran se les descubre en respuesta a sus oraciones. Así es sin duda como Dios ha revelado a los cristianos la concepción sin pecado de la Virgen Inmaculada. Aquí sería la oración de ellos, elevación, digamos, de sus mentes a Dios, y Dios les revela de una manera simple y sencilla este contenido de la fe, como también una petición en sentido más activo, es decir, de solicitar a la Iglesia
la promulgación de este dogma. Y en quinto lugar, Newman pone entonces que el sentido de la fe de los fieles es una prueba del dogma apostólico, un instinto, una inspiración del Espíritu Santo, una respuesta a las plegarias de los fieles y un odio innato al error. Para probar este punto, Newman se cita a sí mismo. Yo ya les comenté a ustedes que los artículos de la revista Rambler, que es donde Newman publicó este estudio, eran anónimos, no tenían autor. Entonces, Newman acá se cita a sí mismo como si no fuera él, digamos. Cuando uno lo lee, si ustedes lo tienen al librito, seguramente lo van a leer, y llegados a este punto van a decir cómo es que él se cita a él mismo. Pero necesariamente lo tenía que hacer así, porque así era la metodología de la revista. El artículo era anónimo. Entonces, si él quería citarse, no podía decir en un libro mío, sino que pone en un libro del doctor Newman, etcétera, etcétera. Bueno, él aquí cita unas conferencias que él dio al poco tiempo de convertirse en el oratorio de Birmingham, contestando a algunas dificultades que los anglicanos ponían para convertirse. Y para hablar de este punto, Newman pone el ejemplo de los arrianos, de la herejía arriana. Vamos a hablar más profundamente de ella en la próxima reunión, pero les doy como un anticipo. La herejía arriana es una herejía que surge en la Iglesia en el siglo IV. Su autor fue un sacerdote que se llamaba justamente Arrio, que era de Alejandría, y que consistía en negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Nada más y nada menos. Newman dedicó su primer libro y su primer trabajo de investigación a estudiar la herejía arriana. De hecho, el primer libro de Newman se llama Los arrianos del siglo IV. Es un estudio erudito, insuperable, que él hizo sobre esta herejía. ¿Cuál fue su origen? ¿Por qué se instaló en la Iglesia? ¿Cómo se difundió en toda la Iglesia? ¿Y cómo llegó a su momento más álgido? Y su momento más álgido, dice Newman, duró más o menos unos 60 años. Y fue entre el primer concilio ecuménico, que es el concilio de Nicea, año 325, en el que se condena el arrianismo y allí se redacta y se escribe el famoso credo niceno. Y el segundo concilio ecuménico, que es el de Constantinopla, en el año 381, donde se completa el credo niceno por toda esta problemática, y por eso hablamos nosotros de credo niceno-constantinopolitano. Newman dice que el periodo entre estos dos concilios, el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla, fue terrible. Fue terrible. Y él sostiene que en ese periodo la verdad católica fue sostenida, preservada, mantenida más por la fe de los fieles que por las intervenciones de la jerarquía católica. Bueno, entonces Newman dice, veo en esa actitud de los fieles que tuvieron en ese periodo tan difícil de la historia de la Iglesia, cómo ese sensus fidei de ellos
los llevó a tener ese rechazo hacia la herejía. El odio innato al error. Que eso no se establezca como doctrina de la Iglesia. Dicho entre paréntesis, esto sigue sucediendo hasta el día de hoy. Sigue sucediendo hasta el día de hoy. Cuando pareciera que algo va a infiltrarse en la Iglesia, no faltan los fieles que se presentan y dicen no. Eso no es doctrina católica. Eso no forma parte de la tradición católica. Eso no ha sido enseñado por Jesucristo. Eso no ha sido transmitido de generación en generación hasta el día de hoy. Se los digo porque hoy he visto algunos videitos que han aparecido mostrando algunos hechos de estos días. Muchos de ustedes lo pueden ver si es que no les ha aparecido ya y si es que no lo han visto ya. Newman vio en la herejía arriana este hecho, un odio innato hacia el error. Y dice Newman, sabemos que es algo propio de la vida no soportar ninguna sustancia extraña en el cuerpo en que habita. Quiere ser soberana en su dominio y lucha contra lo que no puede asimilar y se encuentra irritada y turbada hasta que lo expulsa. Una expulsión tal es, por lo tanto, una prueba de incompatibilidad, pues demuestra que la sustancia rechazada no es solamente diferente del cuerpo que lo expulsa, sino inapta para hacérsele parecida, que su presencia es no solo inútil o superflua o fortuita, sino propiamente intolerable. Él pone ese ejemplo de la biología y lo compara con lo que sucede en el cuerpo místico de Cristo. Un elemento extraño que ingresa y que el mismo cuerpo lo quiere expulsar. Dice Newman, la vida religiosa de un pueblo tiene cierta cualidad, va en una dirección determinada, que se revela por la manera como reacciona ante las diversas opiniones, costumbres e instituciones que se le proponen. Hundido un pie en el lecho de un río y veréis enseguida en qué sentido corre y a qué velocidad. Lanzad una paja al aire y veréis de qué lado sopla el viento. Someted principios heréticos o católicos a la acción de la multitud y podréis decir inmediatamente si está penetrada de la verdad católica o imbuida de herético error. ¿Ven? La multitud católica, el sensus fidei fidelium, el consensus fidelium, el consenso entre todos, la fe de la multitud católica. ¿Cómo se expresa ante esto que se les propone? Hasta esta opinión, esta concepción, esta ideología, llámenle ustedes como quieran. Y dice, el pueblo cristiano reacciona ante eso. Y reacciona, obviamente, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Con la inspiración del Espíritu Santo, con el instinto sobrenatural, con la formación católica, no estamos hablando de cualquier persona. Reacciona rechazándolo. Y Newman dice, esto es lo que sucedió en la época del arrianismo, donde vemos que fue la fe de los fieles la que se opuso con todas sus fuerzas al ingreso de la herejía arriana en la Iglesia. Teniendo en cuenta, como dice Newman, que a pesar de que era una época de grandes santos y de grandes doctores y de grandes obispos y de grandes maestros, sin embargo, la generalidad de la iglesia docens, que llama Newman, o sea, la iglesia jerárquica,
la iglesia que tiene que enseñar, no fue fiel a su ministerio, no fue fiel a su misión, no dijo lo que tenía que decir, no enseñó lo que tenía que enseñar, no reaccionó como tenía que reaccionar. Y la fe se mantuvo más entre los fieles que fueron fieles a su bautismo, a su instrucción, a su fe, y la defendieron y lucharon por ella, etcétera, etcétera, más que la iglesia Dawkins. En la iglesia Ditchens, la iglesia que cree, más que la iglesia Dawkins, que es la que tiene que enseñar. Él dice, en esos 60 años fue así. Obviamente que esto causó gran estupor. Pero ahí tenemos nosotros la enseñanza. Y ahí tenemos nosotros el testimonio. ¿Mm? Su voz es, pues, la voz de la tradición. Y el ejemplo de estos hechos nos sorprende todavía más si observamos lo siguiente, dice New. Primero, que estos hechos se produjeron al inicio de la historia de la iglesia Dawkins. Es decir, son hechos que se produjeron al principio de la historia de las definiciones dogmáticas de la iglesia. Porque el concilio de Nicea es el primer concilio ecuménico. Es la primera intervención oficial de la iglesia sobre un tema dogmático. Entonces, al inicio de la iglesia Dawkins se produce esta tragedia de la herejía arriana. Porque dice Newman, recién estábamos saliendo del siglo de los mártires. Siglo en el que no había habido ninguna definición dogmática, porque había que salvar la vida. Segundo, que la doctrina que estaba en discusión era absolutamente esencial, porque es el fundamento de todo el sistema cristiano. La divinidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el dogma del Verbo encarnado. Y en tercer lugar, que toda esta controversia cubrió un largo periodo de 60 años y que ocasionó vidas, persecuciones, persecuciones a miembros de la iglesia, confiscaciones de los fieles, de los bienes de los fieles, y que su perseverancia llevó a la resolución del conflicto. Es decir, que el sensus fidei fidelium tuvo allí una manifestación heroica y que es la que llevó a la solución del conflicto en el segundo concilio ecuménico, que fue el de Constantinopla. Obviamente, los que realizaron el concilio y los que hicieron la formulación dogmática fueron obispos, pero sostenidos por la fe de los fieles, que de una manera firme y férrea, como lo vamos a ver en la próxima reunión, defendieron la fe católica. Por eso dice Newman, parece pues que no podía encontrarse mejor ejemplo para probar las afirmaciones del padre Perrone, según la cual la voz de la tradición puede, en algunos casos, hacerse oír no por los concilios, ni por los padres, ni por los obispos, sino por la, le llama él, communis fidelium census, o sea, la concordancia de la fe de los fieles, la unanimidad, digamos. Bueno, y quiero terminar con una referencia al presente.
porque hoy se habla mucho de sensus fidei, como les decía al principio. Y aparece también en las opiniones de muchos este tema del sensus fidei. El entonces prefecto para la doctrina de la fe, el entonces cardenal Ratzinger, en el año 1990 sacó una hermosísima instrucción sobre la vocación eclesial del teólogo. Habla de muchas cosas en esa instrucción, pero en un momento toca el tema del disenso. Es decir, cómo la teología o los teólogos se oponen, o sea, disienten con el magisterio de la Iglesia. Para explicar que esa es una actitud obviamente ilegítima y que no se debe realizar, el cardenal Ratzinger enumera muchos de los argumentos que utilizan los disidentes para oponerse al magisterio de la Iglesia. Y uno de los argumentos que toca él es el del sentido de la fe de los fieles. Porque estos teólogos del disenso se apoyaban en el sensus fidei fidelium para oponerse al magisterio. O sea, la opinión sería, el sentido de la fe de los fieles se inclina en una dirección contraria a la del magisterio de la Iglesia. Y Ratzinger responde de la siguiente manera. Lo hizo en el año 1990, pero esto es de gran actualidad. Y dice así: el disenso apela a veces a una argumentación sociológica. ¿Se acuerdan lo que dije yo en la primera reunión? Que la problemática actual de la sinodalidad es una problemática sociológica y no teológica. ¿Se acuerdan? Bueno. Dice, el disenso apela a veces a una argumentación sociológica, según la cual la opinión de un gran número de cristianos constituiría una expresión directa y adecuada del sentido sobrenatural de la fe. Pero fíjense cómo está diciendo la opinión de un grupo, pero que se quiere establecer como el sensus fidei fidelium, como el sentido de la fe de todos los fieles. No, no son todos los fieles. Un pequeño grupo. Y esto ha pasado en Alemania. En el sínodo se expresa el sentido de la fe de los fieles. Muchos me han dicho a mí, incluso alemanes, que he tenido oportunidad de estar con ellos hace 2 meses. No es la fe de los fieles alemanes. No es. Es la opinión de un grupo que está reunido ahí, pero que no representa a nadie. En realidad, dice Ratzinger, las opiniones de los fieles no pueden pura y simplemente identificarse con el sensus fidei. Las opiniones, recuerden que consultar a los fieles no es preguntar su opinión, sino ver la fe que tiene. Este último, o sea, el sensus fidei, es una propiedad de la fe teologal, que consistiendo en un don de Dios, él le da otras definiciones, pero que coinciden con lo que enseñó, consistiendo en un don de Dios que hace adherirse personalmente a la verdad, no puede engañarse. Esta fe personal es también la fe de la Iglesia, puesto que Dios ha confiado a la Iglesia la vigilancia de la palabra. Y por consiguiente, lo que el fiel cree es lo que cree la Iglesia. Por su misma naturaleza, el sensus fidei implica, por lo tanto, el acuerdo profundo del espíritu y del corazón con la Iglesia. El sentir con la Iglesia. Es decir, el sensus fidei va de la mano del sensus ecclesiae. El sentido de la fe
va de la mano del sentido de la Iglesia. La Iglesia instituida por Cristo, instruida por Él, enseñada por Él. Y continúa diciendo, si la fe teologal en cuanto tal no puede engañarse, porque nosotros somos infalibles en cuanto creemos en la fe que ha transmitido Jesucristo, el creyente, en cambio, puede tener opiniones erróneas, porque no todos sus pensamientos proceden de la fe. No todas las ideas que circulan en el pueblo de Dios son coherentes con la fe, puesto que pueden sufrir fácilmente el influjo de una opinión pública manipulada por modernos medios de comunicación. ¿No? Una fe manipulada. No sin razón, el Concilio Vaticano II subrayó la relación indisoluble entre el sensus fidei y la conducción del pueblo de Dios por parte del magisterio de los pastores. Ninguna de las dos realidades puede separarse de la otra. Las intervenciones del magisterio sirven para garantizar la unidad de la Iglesia en la verdad del Señor. Ayudan a permanecer en la verdad frente al carácter arbitrario de las opiniones cambiantes y constituyen la expresión de la obediencia a la palabra de Dios. Aunque pueda parecer que limitan la libertad de los teólogos, ellas instauran, por medio de la fidelidad a la fe que ha sido transmitida, una libertad más profunda que solo puede llegar por la unidad en la verdad. Entonces, nosotros no nos confundamos, como lo dice acá el cardenal Ratzinger, con lo que es el sentido de la fe de los fieles, el sensus fidei. Y recordemos siempre estos 5 aspectos que enumeró Newman para explicarnos qué es el sensus fidei. Una prueba del dogma, un instinto enraizado en la Iglesia, una inspiración del Espíritu Santo, una respuesta a las plegarias de los fieles, un odio innato al error. Bueno, dejamos aquí. Queda a la meditación de ustedes y en las próximas 2 reuniones vamos a analizar el ejemplo en concreto que también de una forma erudita puso Newman sobre la problemática arriana. Hacemos entonces la oración final y yo siempre agradezco su presencia. A ustedes y también a los que nos están siguiendo por medio de la transmisión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que constantemente nos otorgas, por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima, San José, San Felipe Neri, Santo Cardenal Newman,